Prestosos, prestoses. Hoy en Porrúa me encontré con este chaval y bueno, ya que estamos aquí, vamos a enseñar parte de lo que tenemos aquí, de la carrera, de lo que es un poquitín el pueblo y el entorno que tenemos. Prestosos, prestoses, pues ya ves, siempre que vengo a Porrúa, aventura asegurada. Jandro, cuéntanos un poquitín lo que nos vas a enseñar hoy. Pues bueno, vamos a dar una vuelta por la Sierra de Cuera, vamos a hacer parte del recorrido de una carrera que tenemos aquí de Trail de Cuera y bueno, vamos a conocer un poquitín los caminos, los sitios por donde la gente antiguamente vivía y hacía las labores de cuidado y de elaboración de queso, cuidado del ganado y bueno, conocer un poquitín el entorno de donde vivíamos antes y cómo vivíamos antes. Bueno, y para ello el vehículo lo podéis dejar en cualquier sitio del pueblo, apartadín, sin parar delante de una cochera y nosotros la ruta la vamos a comenzar desde el propio parque, que además sería el sitio de salida de la carrera que Jandro nos comentaba. De todas maneras, como siempre, toda la información en nuestro track. ¿Nos seguís? ¡Vamos! Bueno, prestosos, seguimos y ahora sí estamos saliendo del pueblo y, lógicamente, como no podía ser de otra manera, cuesta arriba. Anda, no te quejes que vas a hartarte de subir hoy. Uf, como siempre. Pues nada, estamos aquí en la zona Sí, señor. de Mañanga, que son normalmente en invierno se baja el ganado. Todo esto está lleno de cabañas y de prados que cuando el ganado no puede estar arriba en el puerto, pues usamos estas zonas para tenerlo en el invierno aquí y la gente que tenía sitios en el pueblo, pues Bajaba más abajo. Lo baja más abajo. Pues nada, rapacín, aquí ponemos el primer habituamiento de las carreras. Esta es la carretera que nos sube a la tornería, que es por donde ahora normalmente todo el mundo sube el ganado cuando vamos al puerto. Antes de tener la carretera, se utilizaban pasos que hay por todas estas cuestas que nosotros en la carrera pues intentamos retomar, algunos los limpiamos, los recuperamos y nada, aquí vamos por uno de ellos. Bueno, yo creo que aquí ya no te voy a preguntar cuál es el camino porque yo parece que la carrera está, bueno, algo marcada, ¿eh? Bueno, es un sitio complicado, la zona de Cuera, queremos marcarla bien porque si se mete un día malo, pues hay que tener bastante seguridad y bueno, intentamos marcarla bastante bien. Nada, aquí es donde llegamos al habituamiento de la carrera larga. La carrera pequeña ya se separó un poquito. Sí, ahí más atrás, sí. Y nada, nosotros aquí la carrera larga va a seguir hacia el valle, va a subir a todo lo que es el puerto de Cuera. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser una ruta intermedia que es entre la carrera pequeña y la larga, que vamos a ir por medio. Por el medio, por todo el Valle de Viango. Qué bueno. Espera. Ahora tiramos por aquí. La carrera sigue por aquí, que lo que hace es bajar del valle y subir al puerto de Cuera, pero nosotros vamos a cruzar el valle y aquí nos desviamos y luego enlazamos otra vez en la bajada al final del Valle de Viango. Ahora que iba yo lanzado, parasme de seco. Da caña entonces. No, ahora ya no. Ya se me pasaron las ganas. Tía, demonio, como para venir a la cabana y olvidársete el pan en casa y tener que bajar otra vez andando, macho. El pan cuando éramos guajes nosotros, mi hermano y yo. Mi padre se quedaba todavía en los veranos en la cabaña, todavía segaban y prendían vacas y demás. Y los guajes estamos encargados de ir a recao siempre. Claro. Y mi padre nos mandaba por el pan y vamos a donde está el habituamiento, donde baja la pista, sí, a la tornería. Me acuerdo que esperamos ahí en la parte de arriba, cuando veíamos el panadero venir del Mazuco, bajamos corriendo a ver si llegaba el panadero antes que nosotros. Y un día de la que volvíamos se metió la niebla y por esta zona, no me acuerdo por qué zona, me acuerdo que llamamos a mi padre dando gritos, vino a buscarnos y a mí me llevó metido en la mochila.
Hostia. Imagínate cómo éramos de críos todavía. Qué bueno. Y sí, pasamos, yo me acuerdo de pasar todavía veranos aquí en el monte. Hostia, y espectacular esta zona, no me extraña nada, macho. Alucinante, tío. Demonio, para, que perdimos la cámara. Vaya, Pues ahí seguimos, rapacín, vamos por Los Robles, se llama esto. Seguimos en el Valle de Viango, ¿no? Todo es el Valle de Viango, desde que salimos casi del Camín de Gildo hasta el final, hasta Purón, es todo el Valle de Viango. Espera, falta. Pues mira, demonio, aquí es el primer sitio de todo el valle donde vemos la llosa, que ya llegaremos, ya veréis qué sitio, es una esplanada muy grande que se utilizaba para... Ya se ve, tío, qué guapo se ve desde aquí ya. Todos se hacían parcelas pequeñinas, todos tienen dueño. Sí. En verano se cerraba todo alrededor y en invierno se abría de pasto comunal. Qué bueno. Toda la parte alta es donde pasa la carrera larga. Sí. Y en la parte de atrás tenemos la de la corte. Oye, tío, y hablando un poco de la carrera, 4 años, ¿cómo te dio a ti por empezar esta historia del Trail del Cuera, tío? Bueno, porque somos unos enamorados de la zona de Cuera. Llevamos años ya un grupo de amigos haciendo por ahí carreras, nos seguían gente del pueblo en carreras. El pueblo es un pueblo que cada actividad que sacamos involucra mogollón. Qué bueno. Hay muchísimo voluntario, estamos hablando igual de más de 150 voluntarios. Qué guay, tío. Entre gente de monte y gente que queda por afuera. Sí. Y bueno, lo primero por hacer deporte, que nos gusta el deporte y somos gente de deporte y creemos interesante traer el deporte aquí. Es un sitio muy guapo que queremos dar un poquitín a conocer también a la gente de fuera. Y bueno, pues por dar a conocer también el pueblo, hay mucha asociación, mucha cosa en el pueblo, pues para traer a gente también al mundo del trail a Porrúa. Bueno, rapacín, yo creo que aquí, ¿qué te parece si seguimos estos marques? ¿Qué tan allá a Violeta es? Pues aquí es donde retomamos otra vez el tramo de la carrera. Sí. De la larga que baja de allí. Vale. Y esto es la parte fácil de la bajada. De Turbina para abajo es técnica, es una bajada divertida. Prestosa. Y prestosina. Y prestosina. Se encaja perfectamente. Oye, porruano, ya te la bien de subir, macho. Pues aquí acabamos de subir ya. Jolín, menos mal. De aquí para allá, todo para abajo, pero para abajo, ¿eh? Jolín, tío. Mira. Ya te vale con la subida y la bajada que nos espera. Bueno, la vista, la verdad, que merece la pena, ¿eh? Mira, tienes aquí metido abajo San Roque. Sí. Tenemos la parte de allá es Andrín, toda la cuesta de Llanes, detrás está Cue. Tienes Llanes, tienes Po, Celorio, este que está allí es Porrúa, Parres. ¿Cuál vamos? Vamos a aquel de allí. ¿Todavía? Aquel de allí vamos todavía. Y aquí Parres y La Pereda. Nosotros ahora vamos a bajar un poquitín y luego hay unas cuestas que vamos a ir pasando de una a otra y un par de kilometrinos de carretera ya para enfocar en Porrúa. En Porrúa, qué bueno. Bueno, Jandro, aquí entiendo que ya a la izquierda, ¿no? Que seguimos teniendo marcas. Aquí giramos a la izquierda y luego hacemos todas estas cuestas, y donde aquella parte del fondo ya un poquito más verde, ya bajamos a pistas donde ya ruedan coches ya. Bueno, prestoses, ya estamos de nuevo en Porrúa. Jandro, un auténtico placer, una auténtica maravilla el paseo que nos diste hoy. Bueno, vueltina entretenida por el Valle Viango, luego la bajada de la Muezca, que es un poco más técnica que el resto de la ruta. Y nada, las cuestas, y esto es la aproximación. Aquí hacemos las carreras, y aquí hacemos los porranos, aquí hacemos la vida. Qué bueno, pues qué buena vida. Prestoses, lo dicho, ya sabéis, si queréis dejar cualquier cosita en comentarios, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos seguimos viendo. ¡Acá!